Muy buenos días amigos del canal I. Mi nombre es Germán Ferrer y esto es Venezuela en la Red. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy. Esta semana que concluye trae el recuerdo de los lamentables y dolorosos sucesos que hace un año ocasionaron la muerte de 43 venezolanos, gran cantidad de heridos y daños incalculables. Todo ello en el marco de las vandálicas acciones que estuvieron inscritas en lo que se conoció como La Salida, diseñada, liderada y ejecutada por factores radicales de la oposición venezolana enraizada en la MUD, bajo el tutelaje y el guión conspirativo de laboratorios de guerra sucia de poderosos factores imperiales, cuyas más diversas voces hoy acechan al país desde numerosos escenarios internacionales. Esos episodios pretendieron derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, como rezaba la consigna empuñada por quienes se pusieron al frente de esos hechos de caos que paralizaron parcialmente algunas zonas del país. Quienes antes y ahora pretenden seguir en atajos inconstitucionales aspiran volver al usufructo exclusivo para sus grupos económicos tradicionales de las riquezas petroleras de la nación y dar al traste con el proceso de cambios cuyo objeto es la inclusión de quienes fueron los desposeídos de siempre, aspiraciones que frustró Hugo Chávez al llegar al poder en 1998, quien de inmediato las puso al servicio de las misiones sociales que revolucionaron el pensamiento y la acción de esos hombres y mujeres siempre olvidados. Tras la llegada de Nicolás Maduro a Miraflores, han continuado con los mismos guiones de la asonada golpista, con cualquier argumento, por banal que sea, para desestabilizar y procurar lo que por la vía electoral le ha negado una y otra vez el pueblo venezolano, ese hombre pacífico, hoy con pensamiento propio. La partida física de Hugo Chávez incentivó con más virulencia los intentos de desestabilización de los grupos de la derecha venezolana. Vieron el momento como la oportunidad del asalto al poder y por ello la terca actitud de no reconocer la victoria de Nicolás Maduro como el sucesor de Chávez en la conducción de los destinos de la patria bolivariana. Eso explica la andanada de acciones desestabilizadoras orquestadas para socavar la paz social y el Estado de Derecho que impera en Venezuela, que no han logrado, entre muchos factores, por la sólida unión cívico-militar, nuevo paradigma surgido a la luz del proceso bolivariano, unión del oficial revolucionario y la mayoría del pueblo que se convierte en el muro de contención a quienes no abandonan sus aspiraciones golpistas. Para la derecha radical, las dificultades económicas las convierten en un acicate para las acciones irresponsables que pudieran acarrear al país profundos daños con sus correspondientes años de atraso en todos los órdenes de la vida del país. Como colofón a esta dinámica, la caída de los precios del petróleo nos impacta de manera negativa y severa, aun cuando en las dos últimas semanas los precios del crudo han comenzado a tener un leve repunte al alza que nos favorece. En este panorama debe destacar la conciencia y el compromiso con el país para empinarnos sobre todas las dificultades y construir desde ya la nueva economía de orientación social y productiva socialista. Es el legado de Hugo Chávez que enciende la llama de ese motor de cambio que ya es irreversible, punto de no retorno. La conjura está al acecho y no descansará. Guerra avisada. Comentario obligado, el anuncio formulado por el ministro de Finanzas, Marco Torres, y el presidente del Banco Central, Nelson Merente, relacionado al nuevo esquema de cambio de divisas. Mi invitado en el programa de hoy es Leopoldo Pucci, exparlamentario, exministro y agudo y ecuánime analista del acontecer nacional. Con él estaré al regreso del corte comercial. Ya regresamos.
De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con Leopoldo Pucci, ex parlamentario, constituyentista y analista político. Gracias, Leopoldo, por estar con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Bienvenido por primera vez a esta casa, pues. Gracias. Leopoldo es considerado, pues, por toda la población venezolana como una persona ecuánime, con una opinión acertada muchas veces. Leopoldo, pero con ocasión a las nuevas medidas que ha implementado el gobierno con ocasión al dólar, ¿cómo valoras tú en este momento esa situación? Bueno, esas medidas se toman en un marco de reducción del ingreso petrolero. Y eso creo que faltó como explicación global por parte de quienes dieron la rueda de prensa, exponiendo cuáles iban las medidas. Es decir, la situación en que se encuentra Venezuela. Si tenía un ingreso de 90 millardos de dólares, este año tendrá un ingreso entre 30 o 40 millardos. Es como si una familia tiene un sueldo de 10.000 bolívares y de pronto va a tener un sueldo de 4.000, 3.000 bolívares. Entonces, esa es la primera circunstancia. Hay que explicar mucho el contexto en que se toman este tipo de medidas. Luego, tenemos un rezago muy grande en materia de decisiones macroeconómicas de 2 o 3 años. Esto tiene que ver con la política cambiaria, con la política fiscal. Son decisiones que no se tomaron en su momento y se creó un diferencial cambiario muy grande. Se ha planteado la necesidad de ir hacia una convergencia, una suerte de unificación cambiaria, una aproximación de los tipos de cambio. ¿Tú consideras que las medidas son insuficientes? Las medidas, por supuesto, son un paso. Serían insuficientes si no se acompañan por los pasos subsiguientes. Es decir, tienen que ir acompañadas por medidas como disminución de la masa monetaria en circulación, de tal manera que el gasto público tenga que equilibrarse, puesto que en la medida que hay una inmensa masa monetaria, hay una presión sobre el precio de los productos, genera inflación, genera diferencial cambiario. Esta es una medida que tiene que tomar los organismos competentes, Banco Central, Ministerio de Finanzas. Por el momento no la anunciaron. Entonces uno diría, es insuficiente porque no se anunciaron medidas complementarias. ¿Qué cosas faltarían o faltaron en ese momento? Bueno, faltaría lo que tiene que ver con la disciplina fiscal, faltaría con lo que tiene que ver con el gasto público, es decir, la reducción del gasto público y lo que tiene que ver con la emisión de masa monetaria inorgánica. Es decir, esas son decisiones concretas que tienen que ser tomadas. Luego hay especificaciones de cómo se va a aplicar el nuevo esquema cambiario que no fueron informadas al país. Es decir, no se sabe exactamente cuáles son los rubros que van a estar en cada una de las categorías. Bueno, dicen que alimentos y medicina. Sí, claro, por supuesto, pero eso en sí mismo también es una cuestión bastante genérica. Es decir, ¿qué alimento? Entonces, entra el salmón, entra el melocotón, entran bebidas. ¿Qué tipo de bebidas entran? Es decir, hay que tiene que haber una especificidad de que, más minuciosa, pues, de qué entra en cada renglón, qué renglón pasa al sistema libre, qué renglón queda, cuáles son los mecanismos de acceso dentro del segundo del SICAD. Es decir, ese que estaría entre 12 o pudiera ir incrementándose hasta 25 o 30 bolívares. ¿Cuáles son los, digamos, los procedimientos? Porque muy bien, muchas veces los empresarios dicen que el dólar SICAD, al cual se accede entre 12 o 30 bolívares, es un mecanismo, pero hay muchos pasos que obstruyen las decisiones. ¿Cómo cuáles? Es decir, bueno, la de no producción nacional, o sea, el tiempo que se tarda en otorgar ese instrumento, posteriormente la asignación y luego la liquidación de las divisas. Entonces a veces se tardan 3, 4 meses, para planificar en una empresa requiere saber de cuántas divisas vas a disponer en el año. O sea, entonces, en razón de esa disponibilidad se organiza todo el tren de trabajo, porque eso significa los insumos con los cuales vas a trabajar. Si los insumos llegan 3 meses más tarde, puedes tener una planta paralizada durante 3 meses. Ahora, quizás durante el conjunto, todo el año llega la cantidad esperada, pero eso requiere una planificación, ordenamiento, un cronograma, y en este caso los empresarios requerirían que eso fluya con rapidez
y que puedan establecer compromisos en el exterior. Mira, y eso no ha sido aclarado tampoco. Claro. Leopoldo, pero ¿no sería posible que los mismos empresarios puedan, bueno, traer dólares o traer las mercancías con sus dólares, aunque no sea el Estado estrictamente el que tenga que proporcionarlos? Sí, sería lo ideal, pero creo que en el marco actual no, porque ¿qué argumentan en este caso los empresarios? Que traen los dólares y la posibilidad de convertir posteriormente los dividendos de nuevo en dólares. Eso es un punto de la realidad venezolana. No tendría por qué ser así, pero el sector empresarial venezolano convierte sus dividendos en dólares. O sea, las ganancias anuales, en lugar de invertirlas, es una perversión Claro. desde hace Porque 2 o 3 décadas, reinvertirla, los claro, bolívares que se ganan por supuesto, en el país. O sea, porque es natural que una empresa tenga dividendos, tenga ganancias, aparte de aquello que corresponde específicamente a ingresos y bonos de los gerentes. Pero hay una ganancia que o bien se convierte en ahorro o bien se convierte en nuevas inversiones. ¿Qué ocurre en el país desde hace varias décadas? Que los dividendos y las ganancias que se obtienen en bolívares presionan para convertirse en dólares. Y no hablo de los inversionistas extranjeros, hablo de los inversionistas y de los empresarios nacionales. Entonces, esa perversión no se puede cambiar por decreto. Es una realidad perversa que vivimos en Venezuela. Quizás en esta nueva circunstancia pudieran calcular parte de sus ganancias en el sistema libre. claro. ¿No? Y entonces convertirlas a partir del sistema libre. Pero imputarían ese gasto al costo de la producción. Pero en que Venezuela, es lo que ha venido ocurriendo en la actualidad, que una parte de la inflación es la tasa de ganancia del sector empresarial que quiere mantener la misma tasa de ganancia a pesar de las circunstancias difíciles que vive el país. Así como los asalariados en un esquema de inflación disminuyen su poder adquisitivo, lo correcto sería que el sector empresarial disminuyera también su tasa de ganancia en una situación difícil y de inflación en el país. Pero no ocurre así. La tendencia, también perversa, es a mantener una tasa de ganancia muy elevada y superior a los del resto de los países. Especulativa. Sí, puede calificarse de especulativa. Pero hay otra cuestión que es importante. Pero aquí en Venezuela, los empresarios siempre han vivido de la renta petrolera, ¿no? O sea, ¿tú crees que se reedita esa situación? Es como una característica de la vida política, de la vida económica nacional. O sea, es una circunstancia de la cual ha sido difícil salir tendría que evolucionar mucho el país para dejar de ser un país rentista, porque eso es parte del rentismo que existe en Venezuela. Es decir, tenemos un sector empresarial que arriesga poco, que no quiere los riesgos cambiarios, que son naturales en todas partes del mundo, que siempre ha vivido bajo la protección del Estado y se ha nutrido del ingreso petrolero. Sí, ahora, ese ingreso petrolero se le inyecta al sector empresarial, el sector empresarial naturalmente obtiene sus ganancias, pero lo conveniente sería que hubiera una reinversión en el país. Pero no ocurre de esa manera. Había que buscar mecanismos intermedios de acuerdo que por lo menos una parte de las ganancias se reinvirtieran en el país, hacer acuerdos con el sector productivo. Por eso es muy importante una alianza del gobierno con el sector productivo para que reinvierta los dividendos en el país. El sector importador, evidentemente, tiende mucho más, y es más difícil que sea un aliado de los sectores populares, pero yo creo que capas empresariales importantes pueden ser aliados de los sectores populares. Es decir, una alianza estrecha, que no significa acuerdos ideológicos, pero sí una alianza estrecha para incrementar la producción. Entre todos vayamos construyendo este país. Leopoldo, hay también un tema importante que son las sanciones que ha propuesto los Estados Unidos contra Venezuela. ¿Nos dices eso el próximo corte? Estamos de regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con Leopoldo Pucci, analista político y constituyentista. Gracias
este rato que nos está regalando aquí a la audiencia venezolana. No, gracias a ti y a los oyentes. Habíamos dejado una pregunta en el aire, Leopoldo, que es con ocasión a las sanciones que está proponiendo o está realizando los Estados Unidos contra el Ejecutivo Nacional, contra el Gobierno Nacional. ¿Qué opinión te merece a ti esa acción norteamericana? Bueno, yo creo que lo primero que hay es que comprender lo que efectivamente ocurrió. Es un punto muy delicado, ¿no? Y verdaderamente peligroso, porque no se trata de sanciones simplemente o de una lista, pues eso es lo que ha venido circulando en la opinión pública. Pero en realidad estamos ante algo, como decía, mucho más delicado. Es decir, el Congreso de otro país ha elaborado una ley que se llama Ley de Protección de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. Entonces, esa ley, como toda ley, contempla un ámbito de competencia, dispone obligaciones y derechos, determina quién es la autoridad competente para la ejecución de esa ley, en este caso el gobierno de Estados Unidos, y por último establece sanciones, como establecen todas las leyes, a veces penas menores o penas con mayor grado. ¿Están Estados Unidos en capacidad de dictar leyes? Bueno, es lo que ha ocurrido. Entonces, por supuesto, eso choca con la soberanía de otros estados, en este caso del Estado venezolano. O sea, hay dos elementos que son el pilar constitutivo de un estado, la población y el territorio. Sobre ellos ejerce soberanía el Estado correspondiente de cada país. Por ejemplo, el Estado colombiano, a través de su Congreso, no puede hacer una ley que regule el ordenamiento territorial de los monjes, por ejemplo. Claro. Ni el Congreso venezolano, la Asamblea venezolana, puede hacer una ley que regule los derechos laborales, que es un derecho humano, de los argentinos, por ejemplo, y que regule el movimiento sindical o lo proteja. En este caso, tanto el gobierno de Estados Unidos, al darle la firma, como el Congreso, ha asumido una parte de la soberanía de la nación. Entonces eso es muy delicado. Por supuesto, es inaceptable. Entonces, eso es el punto central. Claro. Más allá de si las sanciones son muy elevadas, pero los ciudadanos, en este caso venezolanos, no pueden ser ni protegidos, ni sancionados, porque no es una autoridad competente. O sea, solo el Estado venezolano, a través de sus instituciones, tiene competencia sobre los venezolanos. Ningún otro Estado tiene competencia ni soberanía, solo los poderes públicos del Estado venezolano. Además, en este caso, además los Estados Unidos son violadores de los derechos humanos, sí, abiertamente. Más allá de esa circunstancia, ¿no? Pero sean o no fueran, no tienen potestad de proteger ni sancionar a los ciudadanos de otro país a través de sus leyes. Y por supuesto, un ente competente, en este caso una autoridad competente, siempre está respaldada por la fuerza que puede ejercer, el uso de la fuerza. En este caso, por supuesto, se supone que dispone de la fuerza suficiente para que las disposiciones y regulaciones allí establecidas puedan ejecutarse. ¿Qué debe hacer Venezuela? Ese es el punto más grave. Bueno, lo primero que tiene que hacer es salirse del tema de las sanciones, que es el último capítulo de una ley, y concentrarse en reivindicar su derecho sobre su territorio y sobre sus ciudadanos, y explicarlo con claridad ante el mundo, ante la comunidad latinoamericana y ante, digamos, a la comunidad mundial, porque es un asunto muy grave. Imagínate que el Congreso de Estados Unidos legisle sobre el ordenamiento territorial del Estado Guárico, uso en que pueden ser utilizadas las tierras del Estado Guárico. Entonces, sí, la pregunta sería, pero si no se ejecuta no importa. No, basta con que un Estado decida que va a legislar sobre territorio o población que pertenece a otro Estado para que se cree inmediatamente una situación muy difícil. Imagínate que Rusia, por ejemplo, legisle sobre el uso territorial del Estado de la Florida. Pero inmediatamente reaccionaría el gobierno de Estados Unidos
indignado y crearía una situación difícil. En este caso, si el Congreso de Colombia legisla sobre los monjes, inmediatamente Venezuela no puede decir, bueno, eso no importa porque no ha pasado nada, no han actuado, no han tomado, no ha habido un desembarco. Bueno, entonces, no, el solo hecho de que una institución de otro país legisle sobre dos componentes, por supuesto, la población es mucho más importante que el territorio, pero digamos, pongámoslos al mismo nivel, territorio y población. Entonces, ya ese elemento en sí mismo es un acto, digamos, que no puede aceptarse, por supuesto, no es un problema de retórica, no es un problema de quién tiene moral o no tiene moral. Y eso incluye a todo el país, Leopoldo. O sea, ¿qué posición deberían tomar? Bueno, factores incluso que adversan al gobierno. No, todos. O sea, es incomprensible, por supuesto, que haya algún sector que pueda estar de acuerdo con que otro Estado, con que los ciudadanos venezolanos tengan una autoridad distinta. Además, esa legislación realizada sobre los venezolanos, sobre cómo debe ser el comportamiento social de los venezolanos, se base, por supuesto, en principios generales de justicia, etcétera, pero que esa ley, esa regulación, esa normativa sea elaborada por representantes y senadores que no han sido electos por los venezolanos. No tienen ninguna competencia. Los venezolanos no votaron, pero se establece una regulación. Entonces, ya eso en sí mismo, ese es el punto más grave. Claro. Luego, las sanciones es como la coletilla del asunto. Pueden ser mayores, pueden ser menores, toda ley tiene penas con grados diversos, pero las penas se basan en el conjunto de la ley, en las determinaciones y los preceptos que ella establece. Entonces creo que eso ocurrió ya el año pasado y simplemente se habló de una lista. O sea, la población, la gente en el mundo creía que habían elaborado una lista de gente que había cometido infracciones, en principio en el exterior mismo, con depósitos bancarios y cosas así por el estilo. No se refiere solo a funcionarios, es a los ciudadanos venezolanos normales y corrientes. Según esta ley, se considera competente al gobierno y al Ejecutivo Nacional de Estados Unidos sobre los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, Leopoldo, he escuchado a alguna gente de la oposición que más o menos minimizan esa agresión, pues, y dicen, no, eso es solamente contra los venezolanos, no contra algunos venezolanos, no contra el Estado. ¿Debería asumirse eso? Tanto en el gobierno como en la oposición. O sea, cualquier venezolano tiene que estar en desacuerdo con que gente que no ha sido electa por los venezolanos, claro, es una simple excusa. O sea, porque en el medio del contexto de la polarización, todo lo que esté contra el gobierno venezolano, supuestamente, aunque lesione el interés nacional, es aceptable, pero eso no tiene ningún asidero. Hay algunos que dicen, bueno, pero ellos tienen derecho. Pero obviamente nadie que no ha sido electo por los venezolanos puede legislar sobre los venezolanos. Entonces, y la soberanía... Y no debería ser apoyado por ningún venezolano. Es un acto de soberanía. Por supuesto, pues, claro, la soberanía de un país tiene un límite, la soberanía de los otros estados. Claro. En este caso, la soberanía del Estado venezolano. Entonces, en el caso de los sectores de oposición, obviamente que deben colocar por encima de la rencilla interna en Venezuela, en este aspecto, el interés nacional. O sea, sí, es incomprensible hacerse loco pues, frente a una materia que es delicada y que no solamente es transitoria en este momento, sino que es muy grave también para el futuro de Venezuela, porque posteriormente vendrá una ley de regulación de las aguas de Venezuela, y posteriormente, no hecha por los venezolanos, sino hecha por organismos no electos por los venezolanos, o vendrá una ley de regulación del Amazonas, que lesiona la soberanía, o vendrá una ley de los mares. Leopoldo, vamos a un corte y nos vas a responder con algo que ha planteado el presidente Maduro, pues, que es que la MUD está de alguna manera pues, interesado en que aquí ocurran problemas para Venezuela, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Incluso violando la soberanía. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con Leopoldo Pucci, constituyentista. Así se dice, Leopoldo. Y analista político. Habíamos dejado una pregunta en el aire, Leopoldo, con
relación a lo que es la diatriba política en este momento. El presidente Maduro ha planteado que esto es parte pues, de toda una conjura que hay contra el país, donde incluye pues, a la oposición. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, puede haber planes exteriores, desde el exterior, que tienen que ver con intentos de cambio político forzados en Venezuela. Y quizás este instrumento cumple una doble función. O sea, la primera es la de ir progresivamente incorporando partes de la soberanía de algunos países de América Latina digamos, a la soberanía y a las instituciones de Estados Unidos. Eso creo que va más allá de la coyuntura venezolana. Creo que es una idea propia, en este caso, de la élite gobernante en Estados Unidos en relación a América Latina, de un poco concebirla como estados tutelados, especialmente los del Caribe y los de Centroamérica. Es una especie de protectorado en alguna manera. Entonces, eso trasciende la coyuntura específica venezolana. Eso se conecta, por supuesto, con intenciones de desestabilización y de derrocamiento. Puede servir y ser útil para eso, digamos, ese procedimiento, es decir, con mecanismo de presión, en particular sobre la Fuerza Armada, en la medida en que esta ley contempla sanciones específicas a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y civiles también, ¿no? Sí, pero muy fuertemente hacia el sector. Que un poco va dirigido a neutralizar la Fuerza Armada, en particular a la Guardia Nacional, neutralizarla frente a situaciones de caos que puedan producirse en el país o frente a situaciones de disturbio. Es decir, tiene un componente específico que va dirigido a neutralizar estas instituciones. Pero en Entonces, todo caso sería responsabilidad del gobierno y del pueblo venezolano, no de entes extranjeros, ¿no? Sí, no, pero la ley presiona a los oficiales de la Guardia Nacional Venezolana y porque establece reglas, parámetros y sanciones. Entonces ejerce una función de presión sobre la institución para que no cumpla con sus funciones constitucionales en momentos de caos, de emergencia o de disturbios. Porque establece un funcionario que pueda haber actuado en el control de un acontecimiento de delitos, de violencia que puedan haberse cometido, puede ser sujeto a sanciones externas. Entonces, por supuesto, el objetivo de ese capítulo particular de la ley es neutralizar la acción. Eso es una ayuda a quienes piensan que puede haber un cambio político en Venezuela por mecanismos violentos. Entonces, es una colaboración específica hacia ese sector, neutralizar quien pueda controlar acciones violentas en el país. En todo Entonces, caso, ese es un claro, punto, ¿no? Ahora, no creo que toda la oposición esté o sea partidaria de un cambio político por métodos violentos. ¿No? Hay factores la de la mayoría oposición, de la población venezolana ni la población ni la oposición, claro, en su conjunto, pero sí hay factores influyentes dentro de la oposición que son partidarios de un derrocamiento como consecuencia de acciones violentas. En todo caso, Leopoldo, ¿qué papel jugaría el diálogo en este momento? ¿Es posible el diálogo oposición-gobierno? Sí, por supuesto. Siempre yo creo que ha habido fallas de lado y lado. Hubo oportunidades a principios del año pasado, se establecieron, se dieron los primeros pasos, pero ahí hay que tener una mentalidad más dispuesta al diálogo, más dispuesta a negociar algunos aspectos, apostar al tránsito democrático y a la alternancia en el país. Y eso ha fallado. Le falló por parte del gobierno, debió haber insistido en la necesidad de las conversaciones y de parte de la oposición. Ahora, en la oposición hay muchas tendencias, ¿no? Unos que están por la vía radical fuerte y otros que de alguna manera también propician el diálogo. ¿Será posible que la oposición pueda ponerse de acuerdo para establecer ese diálogo? Bueno, de acuerdo en este momento no. O sea, hay sectores de la oposición que están
definitivamente en desacuerdo con dialogar con el gobierno. O sea, que la propuesta más importante es un cambio absoluto y de inmediato. Eso es unos sectores. Pero hay otros sectores... Eso riñe con la Constitución, ¿no? Sí, por supuesto, y con las reglas normales de funcionamiento democrático, pues, o sea, pero hay sectores que argumentan a favor de salidas de esa naturaleza. Y hay sectores dentro de la oposición que sí son susceptibles al diálogo. Entonces yo creo que hacia ellos se requiere una política así como ha habido diálogo con el sector productivo, que debe ampliarse el diálogo con el sector empresarial privado, también es necesario volver a insistir y hacer esfuerzos para dialogar con sectores de la oposición. ¿Qué temas puntuales deberían tocar en ese diálogo? Bueno, temas institucionales, temas que tienen que ver en este caso, con el propio proceso electoral, funcionamiento de las instituciones. Este año es un año de elecciones, un año que tiene un punto... Sería muy conveniente, por ejemplo, que en el Consejo Nacional Electoral se restableciera, tal como está pautado legalmente, la presencia de las organizaciones partidistas que han obtenido mayor votación. Está previsto allí que haya 5 representantes de esas organizaciones y eso sería un mecanismo de diálogo sobre un tema que siempre va a ser con muchos roces, a pesar de que en esa materia se ha avanzado mucho, que ya hay antecedentes de contacto y de comunicación, es decir, si en el Consejo Nacional Electoral siempre se han mantenido vínculos y comunicación con los representantes informales de la oposición. Pero un mecanismo sería darle paso a esa institucionalización y como la figura existe, sería un paso que pudiera darse. Pongo como ejemplo esto, por supuesto, no digo que el diálogo se remite específicamente al asunto electoral. También habría mecanismos hay reclamos por parte de la oposición, peticiones, como liberación de presos. ¿Tú crees que hay presos políticos aquí en Venezuela? Bueno, la definición de presos políticos es la siguiente. Gente que comete delitos, es decir, que viola las leyes por razones políticas. Por ejemplo, quienes participaron en la guerrilla, es decir, cometieron un delito al disparar contra un soldado, pues, eso es un delito, o al portar armas. Eso lo hicieron a nombre de una causa política o en circunstancias políticas. Entonces, ese es lo que hay. Entonces, si hay personas que cometieron delitos, que infringieron las leyes y que pues, lo hicieron por razones políticas y en un contexto político. Entonces, a eso es lo que comúnmente se le llama preso político. Ahora, los presos políticos, su liberación es parte, como son políticos, o sea, como tienen ese componente de haber cometido un delito, evidentemente, cometieron infracciones y violaciones de la ley, porque desde incendiar un local, eso es un delito, o sea, la ley prohíbe incendiar locales. Bueno, tú fuiste guerrillero, ¿no? También. No, pero... Bueno, vamos a un corte y ya regresamos con una pregunta, Leopoldo. Las parlamentarias, ¿no? Sí. ¿Cómo vislumbras tú este escenario ahorita en Venezuela? Ya regresamos. Estamos de regreso ya en la parte final de Venezuela en la red con nuestro invitado Leopoldo Puche en esta amena conversación, una conversación interesante. Leopoldo, te preguntábamos en el segmento anterior con relación a las parlamentarias. ¿Cómo ves el escenario en Venezuela en estas parlamentarias? ¿Cuál es su importancia? Bueno, son unas elecciones que van a estar muy cerradas. O sea, a diferencia de otros momentos electorales, las elecciones parlamentarias de 2015, que yo supongo que deben celebrarse a finales de año, puesto que la nueva asamblea se instala en enero. Sería un poco absurdo que durante varios meses existieran 2 parlamentarios electos y parlamentarios vigentes, pues. Claro. Entonces, lo más lógico sería que se celebraran a final de año. De todos modos, esto lo determinará el Consejo Nacional Electoral, pero serán muy cerradas. Existe un voto castigo que se ha ampliado, que puede beneficiar a la oposición. Todo dependerá si logran integrar planchas únicas, si logran mostrar, digamos, una inclinación
de acercamiento a los sectores populares, si tienen un rasgo menos elitista. O sea, dependerá de cómo se maneje la captación de ese descontento que existe en el país por razones de la situación económica, los ingresos, la inflación, la escasez. Evidentemente, cualquier razonamiento llega a que ahí existe la posibilidad de un amplio voto castigo. Sin embargo, el gobierno tiene fortaleza de su lado, toda la inclinación social de la gestión gubernamental a lo largo de estos años, políticas internacionales nacionalistas, y su inserción en comunidades y en sectores populares en el país. ¿Cuáles serían las fortalezas de cada uno de los sectores que van a estar en pugna en este momento? Bueno, he descrito algunas. A la del gobierno se le añade lo que tiene que ver con una estructura organizativa fuerte, partidista, organizaciones de base que existen en el país, independientes de la actividad del partido político gobernante, son elementos que son favorables. Entonces, ¿y de la oposición? En el caso de la oposición, bueno, el mensaje alternativo frente a la circunstancia actual, el cansancio por largos años de gobierno de un componente político de la sociedad venezolana, puede ser beneficioso para la oposición. El gran problema es si logra expresar intereses más allá del interés de las clases altas. Leopoldo, ¿y cuál es el plan, el proyecto que le presenta la oposición al país? Que sea claro que lo... No está suficientemente expresado. O sea, hay críticas al plan gubernamental, pero así como hay diferentes sectores en la oposición, uno imagina que existen diferentes visiones y proyectos. Quizás ¿cuál es el punto débil de la oposición? Ese no es el punto fuerte. Es la ausencia de un plan razonable para el país, que contemple la continuidad de todos los logros sociales y políticos que se han alcanzado en estos años y que se centre en la posibilidad de rectificación y mejoramiento de estos logros. Un plan de ruptura no tendría respaldo mayoritario del país, un plan de ruptura global con los alcances de los últimos años. Porque yo creo que existe un amplio consenso en diferentes materias. Una de ellas, la actividad regulatoria del Estado, la transferencia de recursos de la renta petrolera a los sectores populares, es decir, una distribución justa de lo que nos ingresa al conjunto de la sociedad. Eso, las actividades y decisiones como control de áreas de la economía, como el control de precios, tiene que ver también con la participación política y el protagonismo. O sea, son elementos que se han incorporado en la psicología colectiva, que incluye a chavistas y no chavistas, que son partidarios de esa forma de funcionamiento, que existe un amplio sector público, ¿no?, de propiedad estatal. Eso creo que tiene pero que al mismo tiempo existe un sector privado importante, que puedan trabajar de manera conjunta, que el sector público sea eficiente, o sea, las empresas públicas sean eficientes. Es decir, hay rasgos comunes. ¿Qué pudiera hacer el gobierno en todo caso? ¿Qué pudiera hacer el gobierno en todo caso de las debilidades que tú puedas observar? Bueno, el gobierno tiene que inmediatamente superar problemas de herencia y de eficiencia. Por ejemplo, en el sector empresarial, pues empresas públicas. Bueno, si las empresas de harina, de maíz precocido, tienen que producir, o sea, tienen que tener una gerencia que piense en términos de ganancias, que sea productiva. No puede ser una burocracia que viva de los ingresos del Estado o por subsidios o por un mecanismo de presupuestario. Es decir, las empresas tienen que funcionar, los salarios de quienes trabajan en el sector público tienen que depender de las ganancias que tenga la empresa. Es decir, que sean autosustentables. Que sean sustentables, claro, que puedan tener préstamos bancarios, que puedan cumplir con los préstamos bancarios. Es decir, se necesita todo un remodelamiento del sector público, no es eliminarlo. Entonces, pero bueno, eso se puede concentrar en una frase, la eficiencia, mejora de la gestión pública. Leopoldo, papel de la izquierda en este proceso. Bueno, el papel de la izquierda se concentra en la acción gubernamental, en la medida en que el gobierno se guía por pensamientos, preceptos y postulados de izquierda. Tiene que mostrar que esos postulados sirven al país, son bien manejados,
tienen una gerencia efectiva y que cumplen con su trabajo. Porque una gran decepción sería que ideas buenas se pierdan por la burocracia, por el mal funcionamiento de las cosas, por muchas veces incapacidad en el ejercicio de las funciones, y terminan pagando el pato las ideas, como que si una y otra tuvieran ¿Tiene vigencia la automáticamente izquierda en vinculadas. estos momentos? Sí, bueno, en Venezuela y en el mundo. O sea, ya hubo un momento de repliegue importante donde no solo la izquierda extrema, sino la izquierda moderada, socialdemócrata y reformista se replegó con una gran presión de las ideas liberales, neoliberales, etcétera, no solo en América Latina, sino en el mundo, pero ya ha habido avances importantes en España, en Grecia, es decir, que el estado de bienestar, que es una gran conquista de la izquierda, se está siendo nuevamente reivindicado, porque había un proceso global de desmantelamiento. En América Latina ese proceso comenzó con anterioridad, o sea, toda esa reivindicación, tanto nacional como social, es decir, retomar todas las banderas del conjunto de la izquierda, que van desde posiciones de extrema izquierda hasta las posiciones más moderadas, pero estaban a la defensiva. En la actualidad yo creo que han recuperado ¿Optimista pensamiento. ¿Optimista o Pero yo creo que pesimista? hay que ser optimista tanto en la realidad internacional, que esos valores, esos ideales, esos criterios pues, puedan avanzar, como en la realidad venezolana. Nos damos un gran desafío, que es producir. Entonces, las circunstancias actuales obligan a que en Venezuela se produzca, porque no hay suficiente dinero para las importaciones. En algún momento existe el sector empresarial, los trabajadores, la población en general debe volcarse hacia. Este debería ser como el año de la producción, De cambiar los paradigmas. ¿no? Y sí, con paradigmas nuevos que permitan impulsar la producción nacional. Yo creo que en circunstancias difíciles, en vez del pesimismo, lo que debe privar es esa gran posibilidad de justicia social con modernización de la economía Reflexión venezolana. final bien corta y bien precisa. Sí, tener una visión para este año y el próximo año en medio de dificultades como bajos ingresos petroleros, insisto en no abandonar la idea de justicia social, de avances en materia social, y combinarlos con un gran impulso productivo nacional. Requiere acuerdos con el sector empresarial privado y requiere que el sector público funcione correctamente. Muchísimas gracias, Gracias. Gracias. Leopoldo. La inmensa mayoría del país se defiende de la conjura que allende los mares utiliza a factores locales que sin desparpajo y ajenos del más elemental sentimiento nacionalista, ven en el atajo golpista la solución a la crisis actual de la que no escapa nación alguna, pues los modelos sociales se contraponen en la actual coyuntura en el planeta. Venezuela es y seguirá siendo apetecida por el centro imperial mundial por poseer la más grande reserva de petróleo conocida hasta ahora. Disponer por cualquier medio de esta riqueza energética es el objetivo de los opresores de siempre que niegan el avance social del país y desprecian a los ciudadanos moldeados en la nueva vida republicana que la revolución ha hecho posible. Hugo Chávez dejó el plan de la patria convertido en la ley de la República, como el marco que guíe los tiempos por venir. Allí debe estar el encuentro de la vocería revolucionaria que enfrente con valentía y sensatez los problemas actuales que no se ocultan y se asumen en la búsqueda de la mejor respuesta. Los foros internacionales Mercosur, UNASUR, el ALBA y otros, con voz propia, alertan al mundo entero de la puesta en marcha de una finamente orquestada campaña para liquidar el proceso venezolano. La revolución está amenazada, pero el pueblo patriota, junto a su Fuerza Armada y la juventud venezolana, que celebró su día este pasado 12 de febrero, hacen causa común para rechazar y enfrentar la conjura que no se detiene. Amigos del Canal I, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Disfruten mucho y con prudencia estos días de carnaval y los espero el próximo domingo a la misma hora. Feliz día.